sucede Querétaro con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 10 minutos. Hemos hablado del tema del COVID-19, uno de los temas obviamente pues importantes, centrales, por lo que puede significar esta pandemia como nunca antes se había vivido en la historia de nuestro país, de nuestro Querétaro y obviamente también del mundo. Pero recientemente el diputado federal también de Acción Nacional, Felipe Macías, él es subcoordinador en materia de seguridad pública y régimen político del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pues subió a la tribuna y dijo y exigió además en sus redes sociales, exigió medidas urgentes para contener el aumento de la violencia, un tema que nos tiene que servir también como punto de referencia, porque además de la pandemia y además de las cuestiones sanitarias, sigue todavía lamentablemente en una escalada sin precedentes el tema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Mi querido Felifer Macías, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenos días. Estimado Aurelio, muy buenos días y un excelente arranque de semana a todo el auditorio, Aurelio. Igualmente, gracias también por tomarnos la llamada. Hacía referencia, Felifer, al tema de la inseguridad y de la violencia que lamentablemente sigue galopante en nuestro país. ¿Qué hay que hacer y cómo hay que atender y hasta dónde tendría que llegar o tendrían que llegar los gobiernos federal, los gobiernos estatales y hasta municipales para poder lograr coincidencias y atender esta realidad que se vive en nuestro México, mi querido diputado? Así es, Aurelio. La semana pasada, desgraciadamente, tuvimos los días más violentos en los que va el año. Ni siquiera esta crisis, esta contingencia, ha hecho que la violencia dé pasos atrás. El lunes 20 de abril ha sido el día más violento en lo que va del año. Tuvimos 114 homicidios dolosos, superando el domingo anterior, el 19 de abril, donde se dieron 105 homicidios dolosos. Tuvimos 219 homicidios dolosos en tan solo 24 horas. Y aquí lo lamentable es que no hay una estrategia de contención, ya no digo por lo menos de mejora, sino de contención. Sí. Hay una nula estrategia en materia de seguridad. Creo que ha quedado demostrado que estas políticas de abrazos no balazos, de estar perdonando delincuentes, de tratar de apaciguarlos con frases bonitas, pues no está funcionando. Irónicamente, en esos 2 días, que fueron los más violentos en los que va del año, Morena pasa el lunes pasado la ley de amnistía, es decir, forzando una sesión en el Senado de la República, no para aprobar medidas en materia de salud, no para aprobar medidas en materia económica, sino para perdonar delincuentes. Hay casi 300,000 carpetas de investigación entre indiciados, procesados y sentenciados en todo el país, sí, que pudieran ser beneficiados de esta ley de amnistía, donde se tratan de delitos como el narcomenudeo, el robo simple hasta 50,000 pesos, y en eso es donde está la prioridad de Morena, no en generar estrategias puntuales. En lo que va de esta contingencia, no ha sesionado el Consejo Nacional de Seguridad Pública cuando lo debería ya de estar haciendo para prever movimientos donde se ha dado, por ejemplo, el Estado de México como saqueos, se prevé una alza en los delitos del orden común y otra vez, pareciera que no hay un solo interés por diseñar una estrategia concreta y adecuada para contener la violencia, Aurelio. Sí, claro, y además hablabas tú de la necesidad de generar, y esto me llamó mucho la atención, mi querido Felifer, de generar un acuerdo nacional que pues se permita atender, resolver estas situaciones en los estados, en los municipios, y parece, por lo que tú también comentabas, que el gobierno federal ha dicho no a esta disposición, a esta iniciativa de generar un gran acuerdo nacional en torno al tema de la seguridad, mi querido Felifer. Así es, estamos presentando una serie de propuestas para atender el tema de la seguridad, porque la seguridad evidentemente es responsabilidad de todos. Nadie dice que la violencia comenzó con Andrés Manuel López Obrador, pero también hay que decirlo, y los números así le indican, estamos peor que nunca y se siguen incrementando. Lo que estamos presentando de manera muy concreta es apoyo a municipios y a los estados. No pueden los municipios y estados, cuando solamente manejan el 15% del recurso, mientras la federación maneja el 85%, no pueden contener la violencia cuando no se le están dando los recursos. Durante este año y el pasado se ha quitado los recursos federales para fortalecimiento de policías locales, municipales y estatales, para sus sueldos, para su equipamiento, para su armamento. Es irrisorio, no hace sentido que les quites dinero cuando es el tema más importante que estamos sufriendo.
Recientemente el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que para esta contingencia los municipios y estados podrían tomar de Fortasec y FAS, que son recursos ya etiquetados para los sueldos de los policías, para su armamento, para su equipamiento, y en lugar de dar recursos para esta contingencia, es decir, lo que ocupan nuestros policías, que ellos no pueden estar en su casa, evidentemente, y están en riesgo de contagio, y están cuidando a los doctores, están cuidando a las doctoras, están cuidando a los centros de salud, están haciendo rondines en la ciudad precisamente para mantener el orden. El secretariado ejecutivo, que es de orden federal, les dice a los municipios, quítenle dinero que ya les había dado para sus sueldos de los policías, en lugar de dar dinero extra para cubrebocas, para guantes, para otros insumos de protección de los policías. Es decir, mientras no haya una estrategia puntual de fortalecimiento a municipios, estados, desde la materia de seguridad, no habrá esfuerzo que alcance. Y también veo muy preocupante, la semana pasada, el presidente se lanzó con todo contra el gobierno de Guanajuato, y lo quiero decir así porque no puedes meter el tinte político en materia de seguridad. Guanajuato es líder en prácticamente todos los indicadores económicos y de repente le echa la culpa por el tema de los hidrocarburos, cuando los hidrocarburos y el huachicol es de competencia federal, es del orden federal, y ahí es evidente la estrategia fallida del gobierno en el combate al huachicol. Pero por otro lado, presume el viernes pasado Durazo, el secretario, sobre reducción del robo de vehículos a nivel nacional, cuando el robo de vehículos es de competencia local, es decir, esas sí son facultades de municipios y estados. Es decir, saludan con sombrero ajeno en lo que es bueno, y en lo que es malo se lavan las manos. Necesitamos que el gobierno federal asuma su responsabilidad en el tema más importante para los mexicanos, que es la seguridad, y más en esta contingencia. Que el gobierno, me decía, sea congruente, y que además tú también señalabas, Felifer Macías, platicando con el diputado federal del Partido de Acción Nacional aquí por Querétaro, y señalabas que México está acechado, vive acechado por dos enfermedades, el COVID o el coronavirus y también la violencia, y le agregabas el tema económico que parece no ha sido suficiente, adecuado para poder lograr un mejor desarrollo, sobre todo apoyos concretos y efectivos a las pequeñas y medianas empresas, mi querido Felifer. Así es, Aurelio, y desgraciadamente mientras no se combatan esos tres frentes, el sanitario, el de seguridad y la economía, podemos prever que las cosas van a empeorar aún más. Lo vimos ahora con la nueva iniciativa que manda el presidente de la República la semana pasada de modificación del presupuesto, donde pretende de manera discrecional, sin ninguna regulación, sin ninguna medición, disponer de los recursos que también ya se dieron a municipios en el Fondo Metropolitano. El Fondo Metropolitano son miles de millones de pesos asignados a los municipios para infraestructura. La infraestructura genera empleos, y hoy por hoy, insisto, cuando tienes municipios y estados tan débiles en materia de presupuesto, pues no les puedes estar quitando. Manda esta iniciativa, en lugar de buscar una reconducción presupuestal importante, trascendente, como la que hemos venido pidiendo desde hace semanas, que es la de la cancelación de las obras inviables que no tienen sentido, como es Dos Bocas, como es Santa Lucía o como es el Tren Maya, que podrían liberar 500,000 millones de pesos. Pues no, otra vez aquí se van por la fácil, por quitar dinero a municipios y estados y darle dinero al gobierno federal de manera discrecional. Y también vemos muy incongruente, Aurelio, que habla el presidente de que no se va a correr a nadie, no se va a despedir a nadie, exige a las empresas que no despidan a las personas, pero con las medidas que anunció el presidente la semana pasada de austeridad de su administración pública, resulta que a subdirectores, que son cerca de son cerca de 15,000 mandos medios que ganan entre 25,000 y 30,000 pesos, a ellos sí les está quitando sus aguinaldos. Dime, ¿de qué sirve para esta contingencia que le quites a 30,000 familias que no ganan mucho sus aguinaldos a sus personas? Y aparte dijeron que no se iban a renovar contratos por honorarios del orden federal. Eso quiere decir que van a dejar sin trabajo a más de 18,000 personas que trabajan por honorarios a nivel federal y van a perder su trabajo. Entonces, ¿cuál es la congruencia, Aurelio? Sí, claro, yo escuchaba también al diputado Porfirio Muñoz Ledo con comentarios que también hizo a propósito. Él es el, digamos, integrante de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso Federal, y decía que no es viable la iniciativa, el decreto que está proponiendo el presidente López Obrador para quitarle su sueldo, bajarle su sueldo y no pagarles el aguinaldo en este próximo fin de año, Felifer Macías. Bueno, el día de hoy también entiendo que Marco Cortés, también el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, va a participar en una conferencia nacional justamente con el Consejo Coordinador Empresarial. Requieren, según señalan, pues la necesidad de que se establezcan ya los diferentes mecanismos para atender el tema económico, que se puede convertir en la peor de las pandemias, por lo menos en este momento en nuestro país, Felifer, finalmente.
Así es, Aurelio, todos estamos rezando y esperando que las consecuencias en materia de salud no sean devastadoras. Hoy ya se han perdido desgraciadamente muchas vidas en nuestro país, pero sí, como bien comentas, el desplome de la economía va a generar muchísimas consecuencias en todos los ámbitos. Hoy, de hecho, ya la Comisión de Salarios Mínimos da un pronóstico de que cerrando el mes de abril se habrán perdido 700,000 empleos en todo el país. Los empleos los generan las micro y pequeñas empresas, y las micro y pequeñas empresas son el 98% de la clase empresarial, es decir, no son ni Carlos Slim, no son ni dueños de las grandes fábricas e industrias en este país, son mexicanos, mexicanas que dan trabajo a 5, 10, 15 familias, y ellos son los que desgraciadamente no pueden soportar la crisis y evidentemente pues tienen que dejar ir a la gente. Es por eso que necesitas un plan contundente de apoyo a las micro y pequeñas empresas, no para que ganen, sino que para que no tengan que cortar fuentes de empleo, y es lo que estamos exigiendo de manera clara y urgente al gobierno federal. ¿Cuál es una de las soluciones que presentamos de manera muy puntual? Es reconducción presupuestal de más de 500,000 millones de pesos de las obras inviables de Morena. Así es. Felipe, te mando un abrazo, te lo agradezco mucho que nos hayas hecho favor de tomarnos la llamada, sé que tienes agenda que atender, te mando un abrazo, estamos a la orden y al pendiente, y que tengas buenos días otra vez. Muchas gracias, estimado Aurelio, abrazo enorme. Gracias, igualmente es el diputado federal Felifer Macías, a propósito justamente pues de estas situaciones que obviamente son parte de las realidades que se viven a nivel nacional. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, las 8:21 de la mañana, una pausa, regresamos con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.